Saludos, les habla el doctor Marcos de la Cruz Tazaico, médico asistente del Departamento de Cirugía General y Digestiva del Hospital Edgardo Revalletti Martins. Vamos a hacer el estudio de la patología colónica. Antes de hacer la revisión de los diferentes temas a tratar en esta sesión, vamos a recordar un poco la irrigación del colon. El colon va a ser irrigado por las dos grandes arterias mesentéricas, la arteria mesentérica superior y mesentérica inferior, y de la arteria mesentérica superior se va a originar una primera rama, que es la arteria ileocólica, de la cual van a salir a su vez ramas que irrigan el ilion terminal, el apéndice cecal, el ciego, con las cecales anterior y posterior, y la rama cólica para la porción más proximal del colon ascendente. Es decir, esta primera arteria, la arteria ileocólica, irriga ilion terminal, apéndice, ciego y colon ascendente. De la misma arteria mesentérica superior tenemos a la arteria cólica derecha, la cual irriga el colon ascendente, el ángulo hepático del colon y una parte proximal del colon transverso. De la misma arteria mesentérica superior sale una tercera arteria para irrigar el colon, que es la arteria cólica media, la cual se subdivide en su rama derecha y rama izquierda para dar irrigación principalmente a lo que es el colon transverso. Como vemos, la arteria mesentérica superior se encarga de irrigar principalmente lo que es el colon derecho, a diferencia de la arteria mesentérica inferior, que también se origina en la aorta abdominal, la cual da origen a la arteria cólica izquierda para irrigar el tercio externo o tercio izquierdo del colon transverso, el ángulo esplénico del colon y el colon descendente, y también da origen al tronco de las arterias sigmoideas, de las cuales salen las ramas sigmoideas que irrigan el colon sigmoides. Asimismo, debemos recordar que la arteria mesentérica inferior, a nivel de la tercera vértebra sacra, cambia de nombre y recibe el nombre de arteria rectal superior o hemorroidal superior, que es una de las principales arterias que irriga el recto. Entonces, la irrigación del colon se basa en las diferentes ramas originadas en la arteria mesentérica superior e inferior. De cada una de estas ramas terminales de las arterias ileocólica, cólica derecha, cólica izquierda y sigmoidea salen los vasos rectos que irrigan el colon a nivel de sus bordes mesentéricos, y la unión de todas las arterias cólicas, ileocólica, cólica derecha, cólica media, cólica izquierda y las sigmoideas forman un arco alrededor del borde mesentérico del colon denominado el arco marginal del colon, o también conocido con el nombre de arco de Drummond. Debemos recordar asimismo que la unión de la rama izquierda de la cólica media con la rama ascendente de la cólica izquierda a nivel del ángulo esplénico del colon forman un arco que se denomina el arco de Riolan. Dentro de las características, como habíamos revisado en la diapositiva anterior, la mesentérica superior irriga el intestino delgado, el ciego, el colon ascendente, el apéndice cecal y parte del colon transverso, a diferencia de la arteria mesentérica inferior, que irriga la parte distal del colon transverso, el colon descendente, el sigmoides y el tercio superior del recto. La anastomosis entre la cólica media y cólica izquierda, como lo habíamos visto en la diapositiva, se denomina el arco de Riolano. El vaso continuo formado por la unión de todas las arterias cólicas se llama la arteria marginal del colon o arco de Drummond. El tercio superior y medio del recto drenan a nivel de la vena porta, y esto a su vez desemboca en el hígado, muy diferente del tercio inferior del recto, el cual desemboca a nivel de la vena cava inferior. Eso es importante recordarlo, ya que tumores ubicados en el tercio superior y tercio medio del recto, cuando producen metástasis que viajan a través de vía sanguínea, uno de los órganos que va a ser afectado va a ser el hígado. Muy diferente de los tumores del tercio inferior del recto y del canal anal, cuyas metástasis de estos tumores ya no van a ir al hígado, sino van a ir directamente y van a comprometer los pulmones, debido al drenaje venoso al cual estamos haciendo referencia. Para empezar a hacer el estudio de las diferentes patologías a nivel del colon, tenemos en primer término el apéndice. Recuerden ustedes que el apéndice es un divertículo de ciego de aproximadamente 9 centímetros de longitud, puede ser más corto, desde 4 o hasta 15 centímetros incluso de longitud, con un diámetro que puede variar, generalmente menor a 6 milímetros. Tiene gran cantidad de tejido linfático. El tejido linfoide aparece a las 2 semanas del nacimiento, y esto se comporta como un sistema de defensa inmunológica en el tracto digestivo. La base del apéndice cecal se localiza a nivel del ciego.
más o menos 2 centímetros por debajo de la válvula ileocecal. Y un punto de referencia para poder ubicar la base del apéndice cecal es la confluencia de las 3 tenias cólicas. La ubicación del apéndice es variable, varía de persona a persona, pudiendo ser intraperitoneal, retrocecal, preiliar, retroiliar, pero de todas ellas, la posición del apéndice cecal más frecuente es la posición retrocecal. El apéndice cecal se caracteriza por tener un meso, el cual contiene la arteria apendicular, que a su vez es rama de la arteria ileocólica. Como vemos y habíamos mencionado previamente, el apéndice presenta múltiples variaciones. Por delante del ilion preilial, por detrás del ilion retroilial, por debajo del ciego la posición subcecal, dirigido hacia la fosa pélvica, apéndice pélvico, o ubicado por detrás del ciego, el apéndice retrocecal, de la cual es la posición más frecuente. Siempre recordar que el apéndice cecal se localiza a nivel de las confluencias de las tenias, lugar para poder ser ubicado durante el acto quirúrgico. Dentro de la patología relacionada con el apéndice cecal, vamos a recordar que el 1% del dolor abdominal ubicado en consulta externa se va a relacionar con problemas de inflamación del apéndice, es decir, la apendicitis. En el caso de los pacientes con apendicitis y que se encuentra la apendicitis en un grado de perforación, el 3% de ellos puede presentar un riesgo de mortalidad, un riesgo muy incrementado en pacientes ancianos o de la tercera edad, en la cual este porcentaje de mortalidad puede incrementarse desde un 5 hasta un 15%. Nuevamente recordando que la posición más frecuente del apéndice cecal es la posición retrocecal, y eso es en apéndices normales, y en los pacientes que tienen apendicitis no hay una posición muy frecuente que haya sido relacionada o estudiada. El diagnóstico de los pacientes con cuadros de apendicitis es eminentemente clínico, y esto corresponde aproximadamente a un 80% de todo el cuadro, la valoración clínica de cada uno de estos pacientes, y se necesitan apoyos diagnósticos en diversas situaciones, por ejemplo en edades extremas, en los pacientes muy infantes o muy ancianos, en las pacientes embarazadas o en las mujeres en la edad fértil. Dentro de los estudios que podemos utilizar para complementar el estudio diagnóstico de los pacientes con apendicitis, la tomografía es la que cuenta con mayor sensibilidad. Asimismo, si no se dispone de la tomografía, se puede utilizar la ecografía, muy útil en los pacientes de las edades más tempranas, los niños, y en las mujeres fértiles, para diferenciarlos de probables patologías anexiales u ováricas. Como podemos ver en la diapositiva, vemos una imagen de un paciente en una valoración por ecografía, en la cual vemos una dona o un signo de doble anillo, de signo de diano, de doble dona, en la cual se evidencia una inflamación del apéndice, generalmente la luz mayor a 6 milímetros. En las imágenes que vemos en la parte inferior también podemos apreciar estudios ahora de tipo tomográficos, en los cuales vemos un apéndice notablemente dilatado, mayor a 6 milímetros de diámetro en su luz, alteración de la grasa pericecal, y asimismo en la imagen de la izquierda podemos evidenciar una imagen hiperdensa, la cual corresponde a un fecalito, generalmente localizado a nivel de la base del apéndice, el cual obstruye la luz del apéndice y genera todo el proceso de inflamación a nivel del apéndice cecal. El proceso de apendicitis va a tener distintas fases, la cual se puede relacionar clínico-patológicamente en cada uno de los pacientes. Generalmente un paciente con menos de 24 horas de evolución del proceso de inflamación apendicular va a correlacionarse con un estado de tipo no complicado, en la cual nosotros vamos a encontrar distintas fases. La primera de ellas es la fase congestiva, en la cual hay un aumento de la presión intraluminal del apéndice cecal, existe un dolor de tipo periumbilical, generalmente a nivel epigástrico o mesogástrico, debido al transporte de las fibras dolorosas a través de las fibras aferentes al plexo solar. Debido a eso, el dolor se localiza a nivel del epigastro, a nivel del mesogastrio. Generalmente esta etapa no congestiva, no complicada, y cuando hay dolor a nivel epigástrico y mesogástrico, aparece dentro de las 6 primeras horas de evolución del apéndice cecal. En el caso de la fase supurada, o unas bibliografías también la conocen como la fase flemonosa, existe ahora un dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha, y esto se produce porque el grado de inflamación ya no es
solo a nivel intraluminal, sino ya se ha comprometido el peritoneo parietal de la fosa ilíaca derecha. Cuando hay un compromiso, una inflamación del peritoneo parietal de la fosa ilíaca derecha, aparece el dolor a nivel de esta región y es un indicativo sugestivo de un proceso inflamatorio apendicular. En este caso vemos una invasión por las bacterias a nivel de toda la pared del apéndice cecal, y es aquí donde ya podemos evidenciar los clásicos puntos dolorosos del apéndice cecal, y estos generalmente aparecen luego de las 6 horas de haberse iniciado el cuadro de apendicitis. Generalmente cuando tenemos un paciente con más de 24 horas de evolución de una apendicitis aguda, podemos ya considerarlo como un cuadro de una apendicitis complicada, debido a que ya hay mayor riesgo de perforación y de otro tipo de complicaciones en este tipo de pacientes. La siguiente fase dentro de la apendicitis es la fase necrótica, en la cual ya existe un compromiso vascular. Recordemos que el apéndice cecal es irrigado por la arteria apendicular que a su vez sale de la ileocólica. Cuando existe un proceso inflamatorio del apéndice, existe un compromiso de la vascularización de este órgano, con lo cual pasa esta siguiente fase de necrosis, y aquí ya pueden aparecer microperforaciones que pueden hacer que exista ya mayor cantidad de secreción inflamatoria, líquido purulento alrededor del apéndice o incluso en la fosa pélvica. La última fase del cuadro de apendicitis aguda es la llamada apendicitis perforada, la cual se asocia más a la presencia de fecalitos, a la salida de los fecalitos a nivel de la cavidad abdominal, generando una inflamación marcada dentro de la cavidad peritoneal, lo que se denomina la apendicitis. En este caso ya es una evolución, una parte complicada de la apendicitis aguda que requiere un manejo antibiótico quirúrgico mucho más intenso que en las fases anteriores. Recordemos que cuando la peritonitis puede ser una peritonitis local, cuando hay perforación y hay inflamación y secreción purulenta a nivel de la fosa ilíaca derecha o fosa pélvica, o puede ser la peritonitis generalizada, en la cual existe pus en toda la cavidad abdominal. Claramente podemos evidenciarlo en los pacientes al hacer el examen clínico de signos peritoneales, el signo de rebote positivo o el clásico abdomen en tabla. Existen muchos puntos dolorosos para evaluar la inflamación del apéndice cecal. El principal de ellos es el punto de McBurney, el cual se localiza en la unión del tercio externo con el tercio medio de la línea que une la espina ilíaca anterosuperior con el ombligo. Generalmente, este punto de McBurney nos va a evidenciar la probable localización de la base del apéndice cecal, y es uno de los signos más importantes en la evaluación clínica de los pacientes con apendicitis aguda. Existen múltiples signos también relacionados con la inflamación del apéndice cecal, por ejemplo el punto de Lange. El punto de Lange es aquel punto en el cual se une el tercio derecho con el tercio medio de la línea que une la espina ilíaca anterosuperior derecha con la espina ilíaca anterosuperior izquierda. Otro punto relacionado con esta zona es el punto de Morris, el cual une el tercio medio con el tercio interno de la línea que une la espina ilíaca anterosuperior con el ombligo. Estas diversas posiciones o estos diversos nombres de puntos apendiculares relacionados con la apendicitis aguda se diferencian o varían también de acuerdo a la posición que tiene el apéndice cecal dentro de la cavidad abdominal. Recuerden que cuando el apéndice es de posición retrocecal, que como vimos es una de las posiciones más frecuentes, muchas veces el dolor no es típico o muy claro a nivel de la fosa ilíaca derecha, pudiendo retrasar un poco el diagnóstico de apendicitis aguda y también haciéndolo más susceptible a diversas complicaciones. Recuerden que dentro de la evolución de la apendicitis, la migración del dolor desde el epigastrio o mesogastrio hacia la fosa ilíaca derecha, generalmente esto ocurre después de las 6 primeras horas de haberse evolucionado o haberse iniciado el cuadro inflamatorio apendicular, se denomina la cronología de Murphy, la cual nosotros la vamos a encontrar en los pacientes en aproximadamente 45% de los casos. Vamos a ver las distintas fases de la apendicitis aguda y en imágenes. Por ejemplo, aquí podemos apreciar a la apendicitis edematosa congestiva, o otro sinónimo también es la apendicitis catarral, en la cual nosotros vemos un
enrojecimiento del apéndice cecal, un leve incremento de volumen del apéndice cecal, no se evidencia fibrina, y en la cual encontramos muy poca cantidad de líquido inflamatorio alrededor del apéndice cecal. En una segunda fase, la llamada fase supurativa, o algunos la conocen con el nombre de flemonosa, el apéndice está mucho mayor enrojecido, hay presencia de fibrina y hay un mayor aumento de volumen a nivel del apéndice cecal. Generalmente alrededor del apéndice supurativa encontramos líquido inflamatorio adyacente al apéndice en fosa ilíaca derecha o en fosa pélvica. La siguiente fase es la apendicitis gangrenosa, en la cual ya hay un compromiso vascular a nivel del apéndice cecal. Existe un mayor aumento de volumen, mayor cantidad de fibrina y hay punteados negruzcos a nivel de la superficie del apéndice cecal que indican claramente microperforaciones. Generalmente aquí ya podemos encontrar ya no solo líquido inflamatorio, sino también encontramos secreción purulenta. También en la siguiente fase de la apendicitis aguda podemos encontrar la apendicitis perforada, en la que podemos ver que la pared del apéndice cecal se necrosa, produciendo la ruptura de la pared, perforación a nivel del apéndice cecal y salida del contenido del apéndice cecal. Generalmente podemos ver la salida de materia fecal o los contenidos fecalitos hacia la cavidad abdominal, y alrededor de este apéndice perforada generalmente encontramos secreción purulenta que, de acuerdo al tiempo de evolución, puede ser una peritonitis local, fosa ilíaca derecha o fosa pélvica, o puede ser una peritonitis generalizada encontrando líquido purulento en toda la cavidad abdominal. Dentro de las preguntas más frecuentes relacionadas con la patología apendicular en el ENAM y en la salud, debemos recordar que la primera causa de obstrucción intestinal en posoperados siempre va a ser bridas y adherencias. Inclusive posoperados de apendicitis también pueden generar cuadros obstructivos intestinales debido a estos cuadros de adherencias o bridas posquirúrgicas. La causa más frecuente de la apendicitis es la hiperplasia de los folículos linfoides, todo esto relacionado principalmente a edades tempranas o en el infante. La apendicitis generalmente se inicia con la hipertrofia de las amígdalas de Rux ubicadas a nivel de la pared apendicular. El síntoma que más acompaña a un cuadro apendicular es la anorexia. Es bien difícil que podamos encontrar un paciente con dolor en fosa ilíaca derecha y que diga que tiene hambre. Generalmente, si es que hay hambre, este dolor es muy poco probable que se relacione con un cuadro de apendicitis. El signo de Robson generalmente es el signo más preguntado dentro de las evaluaciones de la patología apendicular. Y recordemos que el signo de Robson se evalúa al hacer una compresión a nivel de la fosa ilíaca izquierda y flanco izquierdo, consiguiendo que exista un retorno retrógrado desde del gas a nivel del marco colónico, provocando una distensión del ciego, una distensión de la base pendicular y apéndice cecal y provocando dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha. El signo de Psoas es uno de los signos que más se asocia con la apendicitis aguda y generalmente es cuando el apéndice se encuentra en posición pélvica. El examen de imágenes con mayor sensibilidad y especificidad es la ecografía con compresión gradual de la fosa ilíaca derecha y con la posterior evidencia de dolor a este nivel. Generalmente el plastrón apendicular, el manejo de este tipo de pacientes se realiza con antibióticos para luego ser intervenidos luego de 3 meses en lo que se denomina la colecistectomía de intervalo. Recordemos que el término plastrón apendicular se define como el conglomerado de asas alrededor de un paciente que ha tenido cuadro apendicular o una apendicitis aguda que ha superado el 4.º día de evolución y que ha sido contenido por el epíplogo y por las asas intestinales a nivel de la fosa ilíaca derecha. En estos casos el tratamiento es iniciar tratamiento antibiótico endovenoso, nada por vía oral, analgésicos, hidratación endovenosa, y en la mayoría de los casos este proceso inflamatorio infeccioso resuelve con el tratamiento médico, con el tratamiento antiinflamatorio infeccioso. Generalmente al 2.º día o 3.er día el hemograma se normaliza, el dolor desaparece, la masa ubicada en fosa ilíaca derecha disminuye de tamaño, el dolor también, aparece hambre, ruidos intestinales, realiza las deposiciones del paciente y con esto podría retomarse la vía oral y el paciente podría ser dado de alta para ser intervenido generalmente entre 10 a 11 semanas posteriores a este proceso inflamatorio y o al diagnóstico de plastrón apendicular.
La complicación más grave que se encuentra en los pacientes con apendicitis aguda es la peritonitis generalizada secundaria a una perforación libre. El tratamiento de la misma es realizar la apendicectomía, el lavado de la cavidad peritoneal, drenaje y tratamiento con antibióticos. Debemos recordar siempre que un síndrome apendicular mínimo se relaciona o significa que es solo la presencia de dolor en fosa ilíaca derecha no asociado a otra sintomatología. Siempre debemos tener en cuenta que el diagnóstico de la apendicitis aguda es eminentemente clínico y hay que hacer a veces la clínica no se correlaciona con los hallazgos patológicos. Muchas veces existen pacientes que tienen aparentemente un cuadro de apendicitis de 48 horas de evolución y al momento de ser intervenido quirúrgicamente se encuentra una apendicitis flemonosa o congestiva o catarral. Muchas veces no hay una relación clínico-patológica con el tiempo de evolución. Para el diagnóstico basta un cerebro inteligente y una buena camilla para poder evaluar y revisar a cada uno de nuestros pacientes. Dentro de la patología apendicular, recuerden que existen muchas otras patologías que pueden provocar dolor abdominal, también a nivel de la fosa ilíaca derecha, tienen que ser evaluadas y diferenciadas de un cuadro inflamatorio apendicular. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos ciertas situaciones especiales en las cuales tenemos que ser más acuciosos para llegar al diagnóstico. Por ejemplo, en los niños la fiebre es mucho más alta y se asocia con vómitos. En el caso de las pacientes embarazadas o gestantes, la posición del apéndice de acuerdo al grado de crecimiento del útero se desplaza de forma cefálica, produciendo ya no dolor en la fosa ilíaca derecha, sino en el flanco derecho o hasta en el hipocondrio derecho. En los ancianos, recuerden que los cuadros obstructivos indolentes, sin alguna causa aparente, sin alguna cirugía previa, sin hernias a nivel de la pared abdominal, pueden estar relacionadas con un cuadro de apendicitis aguda. Las complicaciones que podemos encontrar en el paciente, la perforación generalmente produce mayor dolor y también produce fiebre debido a la contaminación de la cavidad peritoneal por la pus y los fecalitos. Podemos encontrar abscesos apendiculares, colecciones de pus adyacentes al apéndice secal previamente perforado. Los pacientes que cursan con peritonitis encontramos la rigidez abdominal, signos peritoneales, ya conocido el abdomen en tabla. Una de las complicaciones que también se pueden ver en los pacientes con apendicitis aguda complicada o mayor de 24 horas de evolución es la pileflebitis, la que se refiere a una tromboflebitis de la vena porta debido al proceso inflamatorio apendicular, en la cual encontramos fiebre, abscesos hepáticos e ictericia leves. A nivel de la tomografía, en este tipo de pacientes podemos ver la evidencia de gas y de trombosis a nivel de la vena porta. En este caso debemos ver que paciente con mayor a 24 o 48 horas de evolución, con signos típicos de apendicitis aguda del examen clínico y que veamos sus escleras ictéricas, la piel ictérica asociados a fiebre, entonces es muy probable que este tipo de pacientes tengan un cuadro de apendicitis asociado a pieliflebitis. El tratamiento de la apendicitis aguda es la apendicectomía. La apendicectomía se puede realizar por las dos vías, una vía abierta o la vía laparoscópica. Dentro de los beneficios del abordaje laparoscópico podemos tener que es muy beneficioso en los pacientes obesos debido a que hay gran cantidad de una capa adiposa a nivel de la pared abdominal, la que se puede contaminar sobre todo en los pacientes que tienen apendicitis aguda complicada o con peritonitis y que pueden generar una infección del sitio operatorio. Asimismo, en los pacientes en edad fértil, las mujeres en edad fértil, se puede ingresar por laparoscopía y ver si es que el cuadro doloroso abdominal se refería a una apendicitis aguda o era una patología anexial asociada. El plastrón apendicular, como habíamos manifestado hace un momento, es un tumor inflamatorio constituido por el epiplon, asas intestinales que encapsulan al apéndice secal inflamado y que impiden su perforación y su contaminación a nivel de toda la cavidad abdominal. Generalmente se denomina plastrón apendicular aquellos pacientes que cumplen con estos criterios y que tienen un tiempo de evolución mayor a 4 días de haberse iniciado el dolor abdominal. En este tipo de pacientes, el tratamiento de inicio es el tratamiento antibiótico y la cirugía se difiere aproximadamente dentro de 3 meses o mayor a 11 semanas para hacerlo de forma electiva.
sobre todo para prevenir que no se pueda volver a presentar un cuadro de apendicitis en este tipo de pacientes. Dentro de los síntomas y signos que nosotros tenemos a nivel de la cavidad de los pacientes con apendicitis aguda, tenemos una escala muy conocida que se llama la escala de Alvarado. Los síntomas que se evalúan en esta escala de Alvarado son la migración del dolor del epigastro a la fosa ilíaca derecha, la anorexia, náuseas y vómitos. Dentro de los signos, el dolor en fosa ilíaca derecha en McMurray positivo, dolor de rebote a la palpación, el dolor de rebote a nivel de la fosa ilíaca derecha es el clásico Bloomberg. También dentro de los signos, pacientes con fiebre, a nivel laboratorial, la presencia o no de leucocitosis, los neutrófilos inmaduros o los abastonados. Estos nos dan cada uno de ellos un puntaje. El puntaje total de todos los signos, síntomas y laboratorios suma 10 puntos. Si tenemos un paciente que tiene 7 puntos a más, este tipo de pacientes prácticamente tenemos una alta sospecha, casi confirmada, de que es un paciente con apendicitis aguda y debe ser intervenido quirúrgicamente. Pacientes con 5 a 6 puntos es un paciente con probable apendicitis que requiere evaluaciones seriadas, ya sea repetir el hemograma o realizar una tomografía para confirmar el diagnóstico. En cambio, pacientes con solo de 1 a 4 puntos, existe muy baja posibilidad de que este cuadro sea compatible con apendicitis aguda. ¿Qué debemos recordar? El diagnóstico de la apendicitis es eminentemente clínico, es semiológico. Puede haber casos de apendicitis sin leucocitosis, puede haber un sedimento urinario patológico, lo cual no descarta apendicitis. En muchos casos la posición pélvica del apéndice se localiza adyacente a la vejiga o se localiza adyacente a los uréteres y puede provocar una leucocituria, generalmente 10 a 15 leucocitos por campo, que no significa que el paciente tenga infección urinaria, sino es una leucocitosis reactiva o leucocituria reactiva al apéndice inflamado que se encuentra adyacente al uréter o a la vejiga. Un abdomen con defensa y dolor a la descompresión, debemos recordar, siempre es característico de un abdomen agudo quirúrgico. Recuerden que no existe un abdomen agudo con apetito conservado. La infección urinaria es una gran simuladora de procesos de abdomen agudo. No debemos esperar a que el abdomen esté en tabla para poder decir que es un paciente con apendicitis. Idealmente, cuando ya están en tabla, son cuando ya están con un proceso de peritonitis generalizada. No esperar a que haya fiebre ni taquicardia para poder hacer el diagnóstico de apendicitis. Asimismo, ante los cuadros abdominales inespecíficos, debemos proscribir el uso de analgésicos o antiespasmódicos. Paciente con dolor en fosa ilíaca derecha, con una clínica posible de apendicitis, debemos evitar de dar analgésicos hasta tener el diagnóstico certero. Referencia, hacer un seguimiento clínico, una evaluación clínica seriada, hacer los exámenes de laboratorio, la ecografía y confirmar si es que en verdad es apendicitis o no, ya que el uso de analgésicos o antiespasmódicos puede hacer disminuir, incluso desaparecer el dolor, y muchas veces puede hacernos dar una falsa impresión de que no se trata de un cuadro apendicular. Aproximadamente el 20% de apendicitis pueden presentar diarrea debido a que el apéndice se localiza adyacente al recto o al colon sigmoides, produce irritación y esto puede provocar diarrea en este tipo de pacientes. El tratamiento quirúrgico de la apendicitis aguda puede ser el tratamiento quirúrgico convencional o lo que también se denomina la apendicectomía abierta. En este caso, el objetivo está centrado en hacer la resección del órgano enfermo y si existe un cuadro de peritonitis se procederá a también hacer un lavado y drenar la cavidad abdominal. Como vemos, la incisión o la forma de acceder a la cavidad abdominal y poder hacer la cirugía de la apendicectomía puede ser a través de una incisión clásica conocida como la incisión de McBurney de forma transversa o una incisión oblicua o lo que se denomina las incisiones de McBurney y Rocky Davis. Generalmente esto se utiliza en pacientes que tienen pocas horas de evolución, generalmente pacientes con cuadros de apendicitis flemonosa o congestiva. En los casos de pacientes que tienen ya una sospecha de una peritonitis generalizada, se puede realizar incisiones amplias como la paramediana derecha
o también las medianas infraumbilicales, las cuales se utilizan para poder hacer la resección del apéndice y también hacer el lavado de la cavidad peritoneal. El tratamiento quirúrgico convencional, lo que se realiza es una incisión de tipo transversa o Rocky Davis, o una incisión oblicua de McBurney, si es que es de pocas horas de evolución, o una incisión mediana infraumbilical o paramediana derecha, si es que tiene mayor tiempo de evolución, superior a 48 horas. Lo que se busca es identificar el mesoapendicular, se hace la ligadura y sección del ligamento apendicular para hacer el control vascular, la ligadura de la arteria apendicular, y ahí se procede a hacer la ligadura y sección de la base apendicular. En algunos casos también se hace una jareta o puntos alrededor del apéndice cecal para invaginar el muñón apendicular y cerrar completamente esta región. Dependiendo de si es que hay o no secreción purulenta en cavidad, se procederá a hacer un lavado de la cavidad peritoneal y, si lo requiere, también dejar algún drenaje. Dentro de la cirugía mínimamente invasiva también se puede hacer la apendicectomía por vía laparoscópica. Se colocan trócares a nivel del ombligo, a nivel de la fosa ilíaca izquierda y a nivel suprapúbico, con lo cual se accede a la cavidad abdominal, se identifica el apéndice cecal, se hace la electrofulguración o cauterización del mesoapendicular y los vasos ubicados a ese nivel, se realiza la ligadura de la base apendicular y la sección del mismo y la extracción de la pieza operatoria, generalmente a través del ombligo. Este método ha probado ser muy eficaz, con ventajas de todos los procedimientos mínimamente invasivos, como menor dolor, menor infección de sitio operatorio. El paciente se puede reincorporar rápidamente a sus actividades de vida diaria y también puede ser uno de los medios utilizados en los cuales, a pesar del tiempo de evolución en los exámenes, todavía exista duda de que el paciente pueda presentar o no cuadros de apendicitis. Como hay una visión directa de toda la cavidad abdominal, se puede evidenciar si es que existía realmente una inflamación apendicular o era de un cuadro anexial, por ejemplo en los pacientes de sexo femenino en la edad fértil. Generalmente aquí se realizan incisiones mínimas, si bien el costo es un poco mayor, generalmente se ha evidenciado que los pacientes cursan con menor dolor y su reincorporación rápida a sus actividades de vida diaria. Actualmente está creciendo mucho la cirugía laparoscópica y en algunos lugares se prefiere de inicio hacer cirugía laparoscópica que hacer cirugía abierta. Dentro de las complicaciones que pueden existir de ambos tipos de cirugía, tenemos las complicaciones inmediatas que pueden aparecer dentro del primer, segundo hasta el tercer día, que puede ser la hemorragia, generalmente por no haber un control adecuado de los vasos apendiculares. Puede haber una dehiscencia del muñón apendicular, también por una mala ligadura o por un tejido muy friable. Ilio posoperatorio secundario a todo el proceso inflamatorio alrededor del apéndice o a la manipulación de las asas intestinales. Y como en la mayoría de cirugías, las atelectasias como complicación de las primeras 24 horas. Dentro de las complicaciones inmediatas que aparecen dentro del cuarto y quinto día de evolución, ponemos infección o dehiscencia de la herida operatoria, absceso de pared o absceso residual a nivel de la fosa ilíaca derecha. A nivel del séptimo día, generalmente la presencia de fístulas estercoráceas, generalmente si es que ha habido un compromiso muy importante a nivel de la base o del muñón apendicular, que posteriormente a la ligadura pueda haber una dehiscencia de esta ligadura y posterior fístula del contenido intestinal hacia la pared. La evisceración de los pacientes, se abre la herida operatoria, generalmente cuando son pacientes con paredes abdominales muy comprometidas o cuando había una peritonitis generalizada que ha contaminado la pared abdominal. Asimismo, los cuadros de piel y flebitis, como habíamos indicado, es la trombosis infecciosa de la vena porta, producto del pasaje de los gérmenes desde la región de la fosa ilíaca derecha a través de los vasos sanguíneos y que llegan hasta la vena porta produciendo una trombosis y posterior signos de fiebre, ictericia, mal estado general y abscesos intrahepáticos en este tipo de pacientes. Otra de las complicaciones son las complicaciones tardías, generalmente cuadros de obstrucción intestinal por vías adherencias después de la segunda semana de evolución. Recuerden que las bridas generalmente podemos evidenciarlas después del quinto día del
del día número 15 de evolución y las adherencias generalmente a partir del 10º día de evolución. Asimismo, otra de las complicaciones tardías son las eventraciones, productos de un mal cierre de la pared abdominal. En el caso del apéndice no solo tenemos la apendicitis aguda, sino también tenemos tumoraciones que pueden aparecer en el apéndice secal. La tumoración benigna más frecuente del apéndice es el mucocele, y la tumoración maligna más frecuente en el apéndice secal es el tumor carcinoide. El tumor carcinoide corresponde al tumor endocrino del aparato digestivo más frecuente, cuya localización más importante la tenemos a nivel del apéndice secal. Signos de malignidad en este tipo de tumores cuando son mayores a 2 centímetros o cuando se encuentran localizados en el intestino delgado o en los bronquios. Asociado al tumor carcinoide tenemos el síndrome carcinoide, el que está relacionado cuando ya existen metástasis hepáticas del tumor carcinoide. Este síndrome carcinoide generalmente está asociado con broncoespasmo, con rubefacción o enrojecimiento a nivel facial y también la presencia de diarreas. La sustancia más importante que se libera secundario a este tumor es la serotonina. La manifestación más frecuente es la rubefacción facial y la diarrea secretoria. Viendo este algoritmo, vemos que a un paciente diagnosticado con el tumor carcinoide tenemos que ver en primer lugar el tamaño de este tumor. Si tenemos un paciente con un tumor carcinoide mayor a 2 centímetros, el tratamiento quirúrgico es realizar una hemicolectomía derecha. Si tenemos un paciente con un tumor carcinoide menor a 2 centímetros, podemos subdividirlo en dos partes. Si es menor a 1 centímetro, ya sea en la base, a mitad del apéndice o en la punta del apéndice, el tratamiento quirúrgico basta con la apendicectomía. Pero si tenemos un tumor carcinoide entre 1 y 2 centímetros de tamaño, debemos ver la localización de ese tumor. Si el tumor está localizado a nivel de la punta del apéndice o a nivel del tercio medio del apéndice, el tratamiento quirúrgico basta con una apendicectomía. Pero si tenemos un tumor carcinoide menor a 2 centímetros que se encuentra localizado a nivel de la base del apéndice, que invade o que compromete el mesoapendicular o que ya tiene metástasis, el tratamiento es hemicolectomía derecha. Dentro de la patología del colon o del intestino grueso, también tenemos el vólvulo de sigmoides. Recuerden ustedes que el vólvulo de sigmoides se puede presentar vólvulos en distintas partes del colon. Puede haber vólvulo de ciego, vólvulo de transverso, vólvulo de sigmoides, y el más frecuente, en un 80%, es el que se presenta a nivel del colon sigmoide, en la cual nosotros podemos evidenciar que existe una torsión del colon sigmoide sobre su eje, sobre su meso, provocando un cuadro obstructivo mecánico. El diagnóstico del vólvulo sigmoide se realiza a nivel de un enema opaco. Se puede realizar como primera medida una devolvulación de tipo endoscópica o con una sonda rectal, con posterior sigmoidectomía y anastomosis colorectal o colocolónica de forma programada. Recuerden que la primera medida para que podemos tener de forma terapéutica en un paciente con vólvulo de sigmoides es realizar una devolvulación ya sea endoscópica o una devolvulación con una sonda rectal. Si esta medida resuelve el cuadro de obstrucción intestinal, devolvula al sigmoides, entonces este paciente pasará a que se le realice una sigmoidectomía de forma electiva o programada. En cambio, si es que se intenta hacer la devolvulación endoscópica o con sonda rectal y no se consigue devolvular el sigmoides, entonces el tratamiento será una cirugía de urgencia o de emergencia. Más aún si existen signos de estrangulación o si es que ha fallado la colonoscopia. ¿Qué procedimiento quirúrgico se realiza en este tipo de pacientes? Se realiza la técnica de Hartmann, ¿verdad?
que consiste en hacer la resección del colon sigmoide, es decir, hacer la sigmoidectomía y de realizar una colostomía terminal a nivel del flanco izquierdo. Otra de los tratamientos que se puede utilizar aquí es realizar la sigmoidectomía y hacer una anastomosis entre el colon y el recto, pero esto varía dependiendo de cada paciente. Si tenemos un paciente en el cual existe un vólvulo, no hay compromiso vascular, no hay necrosis del sigmoides, no hay perforación del vólvulo, no hay peritonitis, no hay compromiso, no hay contaminación de la cavidad abdominal y el paciente está en un buen estado general, tiene buena nutrición, buenas albúminas, se puede hacer la sigmoidectomía y la anastomosis entre el colon y el recto. Pero si tenemos un paciente en el cual tenemos un vólvulo con perforación, con peritonitis, con signos de compromiso vascular, o es un paciente en mal estado general, desnutrido, en este caso se hace la sigmoidectomía, se hace la resección del sigmoides y se deja una colostomía, debido a que existe un alto riesgo de una dehiscencia de una anastomosis si es que se hiciera y una posterior complicaciones o reoperaciones en este tipo de pacientes. Como vemos en esta imagen, podemos apreciar una radiografía en la cual se ha administrado un enema opaco. Vemos cómo se está pintando lo que es el recto, se está pintando el sigmoides y aquí se ve un stop, el cual significa el punto donde se ha volvulado el intestino grueso. Otra de las patologías importantes a nivel del colon es la presencia de los divertículos. Recuerden que un divertículo verdadero es aquel divertículo que tiene todas las capas del intestino. En el caso de los divertículos del colon, encontramos los pseudodivertículos, los cuales están constituidos principalmente por mucosa del colon. Los divertículos se pueden presentar en todo el colon, incluido desde el ciego. El lugar más frecuente es el colon sigmoides. Y recuerden que estos divertículos se van a presentar justo en los lugares por donde están ingresando los vasos sanguíneos al colon. Ese orificio, ese espacio por donde ingresan los vasos sanguíneos, atraviesan la pared del colon y llegan a irrigar la pared colónica. Esos espacios son aprovechados por los divertículos y presentando una herniación de la mucosa a través de estos orificios, presentando estos pseudodivertículos o divertículos falsos. Generalmente los divertículos son asintomáticos. Cuando son asintomáticos, el tratamiento generalmente es una dieta rica en fibra. Recuerden que se presenta en el colon sigmoides debido a que el diámetro del colon sigmoides es mucho menor que en el resto del colon, y en los pacientes que tienen estreñimiento aumenta la presión intraluminal a nivel de este segmento del colon, produciendo una herniación de la mucosa y produciendo la presencia de divertículos. En este caso, si son asintomáticos, el tratamiento es una dieta rica en fibra para prevenir precisamente el estreñimiento, prevenir mayor cantidad de divertículos y que se puedan presentar complicaciones a este nivel. La prueba de elección para diagnosticar los divertículos colónicos es el enema opaco. Si se complican, la denominación que reciben los divertículos colónicos complicados recibe el nombre de enfermedad diverticular del colon, que puede manifestarse ya sea con sangrado, es decir, una hemorragia diverticular, o con inflamación denominada la diverticulitis. El término de diverticulosis solo hace referencia a la presencia de divertículos. Si estos divertículos generan síntomas, generan problemas o generan complicaciones, se llama enfermedad diverticular del colon, que puede ser hemorragia diverticular o que puede ser diverticulitis. Como vemos aquí en la imagen, la radiografía, la presencia de un enema varitado, podemos ver la presencia de diversas saculaciones que identifican a los diferentes divertículos, principalmente a nivel colónico. Visto de forma intraluminal a través de una endoscopía, vemos diferentes orificios o agujeros que constituyen la salida de la mucosa a través de los orificios por donde ingresan los vasos sanguíneos y la presencia de los divertículos colónicos. La mayoría de divertículos se localizan en el lado izquierdo del colon, pero también existen divertículos a nivel del lado derecho y pueden generar distintos tipos de síntomas. Los divertículos ubicados en el lado izquierdo del colon generalmente producen diverticulitis, se inflaman, se infectan estos divertículos.
por el ingreso o la presencia de fecalitos en estos divertículos pueden generar diverticulitis. El diagnóstico de la diverticulitis es diagnóstico clínico. Generalmente se presentan por dolor en fosa ilíaca izquierda. Es lo que los libros clásicos lo describen como la apendicitis izquierda. Cuando hay sospecha de diverticulitis no se debe hacer una colonoscopía, ya que esto puede incrementar la presión intraluminal y puede provocar la perforación de un divertículo con contaminación de la cavidad abdominal y posterior peritonitis. No se debe hacer colonoscopía, no se debe hacer enema varitado. En esta fase, paciente con sospecha de diverticulitis, mandatorio realizar una tomografía abdominal. Luego de que ya se ha resuelto el cuadro inflamatorio de las diverticulitis, recién se puede realizar una colonoscopía o un enema. Generalmente después de la cuarta semana del proceso inflamatorio de la diverticulitis, recién se podría realizar un estudio colonoscópico o endoscópico por enema para poder identificar los divertículos, la ubicación de estos divertículos o en qué zona del colon existe la mayor cantidad de divertículos en este tipo de pacientes. Paciente con diverticulitis, el tratamiento es conservador, NPO, hidratación endovenosa y tratamiento antibiótico. Generalmente existen pacientes con abscesos o que presentan abscesos alrededor de un divertículo infectado. Generalmente esos abscesos menor a 5 centímetros reciben tratamiento antibiótico y habitualmente no presentan síntomas. Si tenemos pacientes con peritonitis difusa, hemorragia diverticular que no controla o estenosis, el tratamiento es tratamiento quirúrgico, que consiste en hacer una laparotomía exploratoria y una colostomía a lo Hartmann. Como mencionamos hace un momento, la colostomía a lo Hartmann lo que constituye una resección del colon sigmoides afectado, ya sea por la diverticulitis o por la hemorragia diverticular. Se cierra el muñón distal del recto que queda a nivel pélvico y el colon descendente se aboca hacia la pared abdominal realizando una colostomía terminal. Ese procedimiento, que incluye colostomía terminal, resección del sigmoides y cierre del muñón rectal, eso se denomina colostomía a lo Hartmann. Y principalmente es el tratamiento de los pacientes con cuadros de diverticulitis complicadas que requieren manejo quirúrgico. Recuerden que siempre en el caso de la diverticulitis yo hago una tomografía. Si en la tomografía veo abscesos menor a 5 centímetros, no hay peritonitis difusa, tratamiento antibiótico. La mayoría de los pacientes responde a estas medidas y posteriormente se le puede ya hacer el estudio de forma electiva. En cambio, pacientes en los cuales el absceso es mucho más grande, existe signos de peritonitis difusa, inclusive puede haber signos peritoneales en el paciente que hagan sospechar incluso de una perforación de algún divertículo y una peritonitis fecal. Este tipo de pacientes pasan a tratamiento quirúrgico. Habitualmente el procedimiento más aceptado es la laparotomía exploratoria más la colostomía de Hartmann. En el caso de divertículos ubicados en el lado derecho del colon, estos están relacionados en su mayor medida con hemorragias. Recuerden que en el colon derecho la mayoría de pacientes que cursan con hemorragias puede controlarse con tratamiento médico, dilatación, evaluaciones seriadas de la hemoglobina hematocrito, y la hemorragia por divertículos en el colon derecho habitualmente puede remitir o puede parar solo. Recuerden que otra patología, pero de tipo funcional, a nivel del colon es el colon irritable. Existe una alteración del hábito intestinal. Algunos pacientes cursan con estreñimiento, otros cursan con diarrea, o algunos otros tipos de pacientes cursan de forma alternada con estos dos tipos de signos y síntomas. No existe una patología orgánica, es decir, es una patología netamente funcional. Los síntomas son de forma intermitente y generalmente el diagnóstico es por exclusión. Una vez evaluados los tipos de pacientes, colonoscopía, biopsias y demás, si se descartan otras enfermedades, el diagnóstico por exclusión va a ser colon irritable.